Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres y la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es Juan Carlos Provisor Flores. El día de hoy hablaremos sobre el tema, sobre un estado financiero que pocos conocemos o bueno, al menos la mayoría lo desconoce, es el estado de flujo de efectivo. Para esto, el día de hoy contaremos con el siguiente invitado. El día de hoy contaremos con la presencia con el doctor Refugio Efraín Álvarez Vázquez. Les hablaré algo sobre su trayectoria, perdón. Es contador público por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tomó la maestría en dirección empresarial en la Universidad Tecnológica de Zacatepec. Realizó una especialización en contribuciones fiscales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tomó una certificación profesional para consultores por la Universidad de Salamanca. Tomó un diplomado en presupuesto basado en resultados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Dirección y Finanzas, Dirección Estratégica, Administración Financiera, Gestión de Riesgos y Finanzas Corporativas por la Universidad Popular del Estado de Puebla. Es profesor de asignaturas en varias universidades, como Universidad La Salle, Universidad Latinoamericana, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Virtual de Liverpool, Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca bueno, Universidad Internacional. Dentro de su trayectoria ha sido director académico de posgrado y educación continua, consultor de empresas en ese corporativo, director de auditoría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Elegí al profesor porque por su experiencia más que nada, porque sé que él nos pudiera ayudar a complementar esta parte de tener, de si tener algunos inconvenientes por entender el tema, para poder complementar esta parte que nos ha enseñado o ha compartido el profesor Francisco Javier Hernández García en la asignatura de información financiera. Solamente sería esta entrevista para complementar el tema, para reforzar más que nada algún tema, alguna duda que pudiéramos tener. Tenemos una serie de 5 o 4 preguntas debido a la agenda de nuestro invitado. Es un poco complicado retenerlo un poquito más de tiempo, pero bueno, después de varios intentos de tenerlo, de hacerle la entrevista, por fin se nos cumplió. Bueno, el día de hoy solamente vamos a esperar el arribo de nuestro invitado. Vamos a cortar la transmisión un momento en lo que llega. ¿Sí? Espero les disfruten esta información. Voy a empezar. Bienvenido, profe. Bueno, el día de hoy, bueno, ya di una pequeña introducción sobre el tema sobre el estado de flujo de efectivo. Primero que nada, ¿nos podría decir que alguna definición sobre el estado de flujo de efectivo que nos pudiera compartir? Bueno, el estado de flujo efectivo hay dos formas de elaborarlo. Hay una forma más técnica que la base está en las normas de información financiera a nivel México o a nivel internacional. Hay un estándar para estructurar el estado de flujos de efectivo. Y lo que muestra es un documento financiero que muestra, o la idea es demostrar eh, eh, cómo se comportaron los ingresos o las entradas y salidas de dinero. En una manera técnica, sí se realiza de manera directa o de manera indirecta, y es necesario tener los otros dos estados financieros, que es el estado de situación financiera y el balance general. Y en síntesis nos muestra eh, el dinero que quedó o que al final del periodo, según el análisis, es lo que reflejó en la empresa. O sea, el dinero de dónde ingresó y a dónde se aplicó. Ese sería como la síntesis o el resumen. Ok. Te muestra obviamente el flujo de operaciones, el flujo de inversiones y el flujo de financiamiento. O sea, hay tres variables de manera técnica, ¿eh? Y de manera simplificada lo utilizan los emprendedores, y es simplemente una hoja donde ponemos las entradas de dinero
y las salidas de dinero, o los ingresos menos los egresos. Siempre debe ser dinero, o sea, cómo se movió el dinero. Esa Es es como la únicamente forma los movimientos de simplificada. efectivo. Exacto. Sí, solo que si lo vemos de manera simplificada, yo así le llamo, o sea, el estado de flujos de efectivos de manera simplificada y el estado de flujos de efectivo de la normatividad de contabilidad. Porque si lo haces de la normatividad de contabilidad es más complejo. Tienes que partir de saber analizar las partidas que te generaron flujo y las partidas que hubo salida de flujo. Te voy a poner un ejemplo. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, tú das crédito a un cliente y eso te está perjudicando a ti, porque ahí hay un dinero parado y él, al contrario, está aprovechando, está financiándose de esas cuentas por cobrar. Claro. Igual en las cuentas por pagar, ahí tú aprovechas, alguien te está dando crédito, un proveedor, y entonces aprovechas ese financiamiento y te genera flujo, Así es. aunque no se vea tangible, ¿no? Entonces, por eso el estado de flujos de efectivo, de acuerdo creo que es el boletín, la serie de la ANIF, la B3, si no mal recuerdo. Déjame rápidamente como revisar. No sé cuánto tiempo es Son tu 40 minutos. Ya, ¿cuánto? entre 40 minutos, por allí nos quedan como 20. Serie No B. hay problema. No, serie B, la serie B4, serie B3 es el estado de resultados. Este, el estado de cambios y luego viene la serie B5 para el estado de flujos de efectivo. Es que luego se me olvida, perdón. No sé si va a quedar grabado esto, pero No se es la preocupe. serie B2. La serie Aparte, pues bueno, B2. es muy complicado, ¿no? Entender, pues Ah, son muchas normas las que, bajo las que se rige, al igual que el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ah, ganancias. Es un poco complicado aprenderse todas las normas. sí, Ok, es la serie B2. la serie Entonces, de la B2. serie B2, ahí te explica el estado de flujos de efectivo, o sea, viene toda la estructura, y te digo, es parte de los estados financieros. Ese es el complejo. Yo digo el más integral o de acuerdo a la normatividad. Y si lo haces de manera simplificada, pues nada más lo que haces es armar una hoja en Excel, voy a pensar así, y en la parte de arriba pones con cuánto inicias de dinero, si es que traes dinero de saldo anterior, cuáles son tus ingresos, flujo, pero debe ser realmente lo que entró de dinero en la empresa. Hablando en términos de dinero, puede ser la aportación de los socios, un préstamo que solicita, la cobranza, las ventas al contado, entre otros ingresos, ¿no? Y luego las salidas pago a proveedores, pago de nóminas, pago a los socios, pago de préstamos, entre otros, ¿no? Entonces esos los confrontas y al final ves cuánto te generó de flujo. Entradas menos salidas, cuánto fue el flujo. Ok. Entonces, y después de esta, Y bueno, gran definición, luego ya en neto, ¿no? claro. Después de esta definición, Ujú. cuál sería la importancia de este estado financiero? Porque, ¿para qué nos serviría toda esta información que nos pudiera brindar? La, ¿cómo se llama? La información que te brinda, pues siempre va a ser importante para el empresario o el que toma decisiones respecto al flujo. Para mí es uno de los estados financieros más importantes. Los demás también son importantes, pero es uno de los más relevantes porque lo que importa en la empresa es el flujo, El el, dinero. este, el dinero. O sea, yo no concibo una empresa más si es una empresa que es lucrativa, no la concibo que no esté cuidando dónde está el dinero, ¿no? Cómo se mueve. Claro. Entonces, el estado de resultados, por ejemplo, te muestra la utilidad o pérdida del negocio, pero no te dice el dinero. Si yo tomo un estado de resultados, puedo decir
tengo un modo, no puedo tomar decisiones de ello porque ahí inciden o ahí están integradas operaciones de crédito y partidas virtuales, pero el Claro. estado de flujos de efectivo sí me va a reflejar el dinero exacto. De hecho, cuando lo haces de acuerdo a la normatividad, tú tienes que llegar al saldo de bancos, a todo el saldo de efectivo. Ah, Ok. ¿sí? ¿Sí me Al explicó? final nos ¿Se tendría... se escucha bien? Sí, se entrecorta, pero sí se escucha bien. No se preocupe. Entonces, al final, la información que nos da nos tendría que coincidir con la partida de bancos en el estado en el balance general, por lo que Exacto. entendí. Cuando tú, cuando haces tú, de acuerdo a la normatividad, ¿eh? De Claro, acuerdo a la normatividad, porque si lo haces en unificado, bueno, ahí se entiende que ese lo haces para presupuestos o para pronosticar, pero también igual lo podrías llevar controlado, ¿no? Aunque si lo llevas para control, pues sería como para tu tesorería, o sea, ya en el área, lo que importa aquí más es eh, la evaluación simple, o sea, es mostrar las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y como dijiste, ¿no? Al final es, ¿cómo se llama? La expresión de lo que queda en efectivo. ok. Déjame ver la otra pregunta. Bueno, esta ya la respondimos. Entonces, comentaba que es parte de los tres, bueno, de los estados financieros que debe de llevar una empresa. ¿Este estado se complementa con los otros dos o es independiente a los demás? No, es complemento. De hecho, no podrías hacer el estado de flujos de efectivo de acuerdo a la normatividad de la NIF 2, como dije, Ujú. si no tiene si no Sí, tienes los los otros otros dos dos. estados financieros. Ok, Ajá, sí, porque tienes que armar una hoja de trabajo, eliminar saldos, analizar las variaciones de las partidas de las partidas del estado de situación financiera y tomar las partidas del estado de resultados. Ahora, hay método directo y método indirecto, o sea, depende del que decidas. Ambos llegan a lo mismo. Ujú. ambos proporcionan la misma información y obtendríamos Sí. el mismo resultado. ¿Cuál es la Ah, sí. diferencia de uno y otro? La diferencia es que uno va a partir del estado de resultados, de la utilidad, y va a realizar sumas de las partidas virtuales y obviamente hay que confrontar también o hay que ver las variaciones del estado de situación financiera. Y el otro no, el otro parte de variaciones, o sea, el otro no parte del estado de resultados. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, lo comentaba usted hace un momento, este estado nos serviría al final para la toma de decisiones. ¿Es el que nos diría cómo tomar decisiones y sobre qué podríamos tomar decisiones? Sí, sirve, también sirve para pronosticar o para proyectar, ¿eh? No nada más para la parte histórica. Pero, aquí lo importante es cuando tomas decisiones respecto a las finanzas, o sea, ahí voy a tener cuánto al final, o sea, cuánto se movió de dinero en las entradas, o sea, o voy a decir en los ingresos, y luego cuánto hubo de salidas de dinero. O sea, si yo estoy viendo las fuentes de financiamiento, pues ahí me va a reflejar de dónde me llegaron los créditos y qué créditos pagué, ¿no? Claro, Hablando de financiamiento, no hablando de los proveedores, porque los proveedores están en operación. Por eso ajá, se divide en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, esos tres rubros, si yo los tengo controlados en mi empresa como director financiero, como accionista, pues ya sé, ¿no? Ya digo, el dinero en actividades de operación se movió así, el dinero en actividades de inversión, pues compramos esta maquinaria, compramos este terreno o vendimos tal vez, ¿no? Igual en el financiamiento. Y al final, ¿cuánto quedó de dinero? Entonces, desde ahí yo ya estoy tomando decisiones en relación al dinero, ¿no? O a las finanzas de la empresa. claro. De esos tres rubros que usted comentaba, ¿cuál es el que tendría que moverse más y cuál es el que tendría que moverse menos entre Bueno, operación, inversión y financiamiento?
Bueno, el sentido común, ¿no? Como administrador, el de operación es el más importante, es la actividad preponderante del negocio, ¿no? Claro, sí, Sin embargo, el de inversión es menos es notorio, ¿no? Va a haber menos rubros, ¿no? Su claro. nombre lo dice, ¿no? Donde analizamos el recurso o igual, ¿no? Al revés, porque puede ser una salida. Si compré una maquinaria va a estar una salida. Si al revés vendí un activo fijo porque a lo mejor está ocioso, porque invertí en otro, no sé, va a ser una entrada de dinero. Entonces, va a depender, ¿no? O igual vendí una parte del terreno, no sé, de una Claro. propiedad. Pero Igual el principal es el de operación. el de operación es Que, el que se que tiene que mover prácticamente. yo diría que los tres son importantes porque a veces las empresas, por ejemplo, si hay una cuestión de crisis, siempre recurren al financiamiento y son importantes los tres, pero el que tiene mucho movimiento es el de operación. El de Si, operación si, es el que vamos, ajá, si vamos debe a de tu tener. pregunta. Ok, Ajá. perfecto. Pues bueno, profe, esas preguntas serían todas. Solamente era complementar alguna sobre el tema que ya nos había dado un profesor en clase. Nos pidió una pequeña entrevista a un experto. Decidí entrevistarlo a usted por la confianza que le tengo y porque pues ya lo conozco, sé que es contador y ya de hecho ya le di un poquito de su semblanza, de su pues, trayectoria profesional y académica. Le agradezco mucho, profe, el tiempo que me brindó. Espero nos sirva a nosotros. Bueno, de hecho lo voy a presentar junto a mis compañeros en clase y pues muchas gracias. No sé si tenga algo que comentar. Sí, lo que requieras, de repente sí, lo que necesites de repente es el tiempo, ¿no? Y pues se concluye de que si ustedes, si eres contador o si estamos en el área de contabilidad, pues lo más importante es armar el estado de flujos en relación a la norma, ¿no? Sirve para pronosticar, predecir o ver algún riesgo, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que el flujo de efectivo, ahí deberíamos de valorar los proyectos de inversión o evaluar también los proyectos de inversión, revisar si retorna la inversión, aplicar una tasa de descuento, toda la parte financiera, ¿no? Es uno de los estados financieros que nos serviría también para pronosticar o hacer estados pro forma, ¿no? En el área Claro, financiera. Y dije el simplificado porque ese es para los, ¿cómo se llama? Serviría para los micro, los pequeños empresarios también. Entonces está simplificado. De hecho, por ahí tengo una grabación, no sé si has visto, no sé si me sí, sigues, por cierto. sí lo vi. Eh, eh, Justo, este, justo por eso decidí preguntarle o ahorita ya llevo, ya me, pero está uno. justo por eso, perdón, le comentaba, es que se entrecortaba la entrevista. Decidí entrevistarlo a usted porque vi su grabación hace tiempo. No recuerdo hace cuánto tiempo vi su grabación sobre el estado de flujo de efectivo. Entonces, por eso decidí, dije, voy a aprovechar que esté, vi su grabación y todo. Es una parte muy, muy técnica. Le comentaba a mis compañeros que pues prácticamente saber de dónde poder obtener la información, cómo traducirla y cómo implementarla en el estado de flujo de efectivo. Sí, el que puse allá fue el simplificado. No he subido nada de la norma de la B2, pero igual lo subiré. Ese sí hay que explicarlo bien. O sea, ahorita te dije de términos generales, pero hacer la hoja de trabajo, o sea, vaciar, tomar los saldos de un año a otro, un periodo a otro, ver las variaciones, correr los ajustes, digamos, internos, no tanto que afecten a la contabilidad, sino dar reversa a las partidas, llegar a los saldos que vamos a utilizar. Esto es importante. Si estás haciendo una materia de contabilidad y están viendo el estado de flujos de efectivo, pues es todo ese camino que te estoy diciendo. Eso es necesario. Y llegar a los saldos finales, que esos son los que vas a reflejar en el estado de flujos de efectivo, ese es el chiste. O sea, ese es como lo Claro. más importante. Sí, la materia es información financiera y toma de decisiones. Es Ah, prácticamente lo que comentaba
al final de la importancia de este estado, de que nos ayuda a tomar las decisiones prácticamente. Y ya vimos pues prácticamente todos los estados que tenemos, bajo qué normas se rigen. Y ahorita ya vamos a empezar con esta parte de toma de decisiones. Entonces, eso lo que Perfecto. comentó es muy importante para nosotros para irnos de filo pues en la toma de decisiones sobre la información que ya hemos tenido. Vale, entonces ahí ¿Sí? está. Muchas Cuídate gracias, mucho. profe. Le agradezco Estamos mucho. Un fuerte pendientes. abrazo. Igual, un abrazo. Saludos. Gracias.